Bueno, pues vamos a continuar la segunda jornada del segundo Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios. En esta ocasión tenemos a la doctora María Sol Tarrés Chamorro, doctora en antropología, profesora de la Universidad de Huelva. Es una excelente conocedora de las relaciones o del ámbito del contexto religioso, tanto inmigrantes como nacional. Es una gran conocedora de esta ciudad también. Ha escrito varios libros sobre las relaciones o sobre las cuestiones religiosas. He colaborado con ella en algún grupo de investigación y bueno, creo que es un honor tenerla aquí en este segundo congreso. Nos va a hablar de religión e integración en contextos migratorios. Cuando quiera, profesora. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a las instituciones por haberme invitado. Venir a Ceuta siempre es un gusto, a pesar, incluso aunque haga mal tiempo. La verdad es que es francamente bueno venir a Ceuta. Ceuta es una especie de laboratorio. Ceuta es una especie de laboratorio donde muchas de las cosas que aquí se experimentan y se hacen luego pasan a la península. Y muchas veces a la península pillan de nuevas cosas que aquí ya hace muchísimo tiempo que se están practicando, se están haciendo, se han visto los aspectos positivos y los negativos. No obstante, Ceuta no se caracteriza precisamente por ser un contexto migratorio similar al de la península. En este caso yo me voy a centrar más en lo que es España en general, más que en Ceuta en concreto. Entre otras cosas porque pienso que también la realidad de lo que sucede fuera de las fronteras de cada uno de los lugares no siempre la conocemos. Conocemos los libros, pero no conocemos las distintas realidades. También por eso tengo un montón de fotos para que vean que el abanico es bastante amplio. La fotografía esta que ven aquí, ¿qué creen que es? Parece una iglesia, ¿verdad? Un gran templo católico, ¿no? Es la iglesia de ahora se me ha ido el nombre. Es la iglesia de los mormones, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que está en Sevilla. Este es uno de los ejemplos de la diversidad religiosa que podemos encontrar en este país. En Ceuta no hay mormones. Hay testigos de Jehová, pero no hay mormones. La he puesto aquí porque, aunque es quizá la única foto de los mormones que voy a traer, pero es un grupo que tiene una amplia relación con los colectivos migrantes, ya que utilizan la migración, los sistemas de ayuda dentro de la propia iglesia para captar prosélitos. Si uno es inmigrante y no tiene recursos y va con los mormones, ellos proporcionan trabajo, enseñanza del idioma, incluso pueden encontrar a esta pareja a cambio de trabajar para la iglesia una serie de años. Es una forma en la que, digamos, la religión o la diversidad religiosa ayuda a, no sé si a integrar, esto sería una cuestión para el debate, pero sí para ayudar o para solventar los problemas, sobre todo en las primeras fases del trayecto migratorio. Cuando el inmigrante llega al destino y no sabe muy bien exactamente cómo hacerlo. Si me permiten, como ha dicho Carlos, acabo de llegar, entonces voy a tener que leer un poco porque todavía estoy... El viaje es largo desde Huelva, realmente. Bueno, uno de los rasgos que definen a las sociedades contemporáneas es la diversidad. Una diversidad que está asociada tanto a los procesos cada vez más salvajes de urbanización como a la alfabetización, aunque es curioso que la tasa de analfabetismo en muchos sitios está creciendo en vez de disminuir, a pesar de las múltiples iniciativas que hay para alfabetizar. Es interesante porque además en el caso de España muchas veces se dice que hay inmigrantes a los que hay que alfabetizar, cuando habría que matizar que hay que alfabetizarlos pero en el idioma español o en la grafía latina, porque ellos sí saben leer y escribir en su idioma de origen.
Entonces, aquí hay matizaciones, como verán, voy a ir jugando un poco con el nosotros, el ellos, con el otro en realidad. Como decía, la diversidad tiene que ver con la alfabetización, con la tecnología de las comunicaciones fundamentales hoy en día y también con los movimientos transnacionales de personas, de ideas y de capitales. No olvidemos que vivimos en un mundo globalizado económicamente, pero también culturalmente. Esta diversidad implica fundamentalmente una interacción, ya sea voluntaria o involuntaria, entre grupos que a veces son muy distintos y que en la actualidad esta interacción la podemos encontrar en todos los aspectos de la práctica social, entre ellos el ámbito religioso. Generalmente se asocia la diversidad religiosa a los movimientos transnacionales, a las migraciones. Cuando yo hablo de diversidad religiosa me estoy refiriendo a la multiplicidad e interacción de distintos sistemas de creencias que coexisten en un mismo espacio. Normalmente, como decía, se asocia la diversidad religiosa en este país se asocia a la inmigración, como si antes de la llegada de los flujos migratorios internacionales, sobre todo a partir de los años 80, no hubiera habido una gran diversidad religiosa en España. Eso es un error. La diversidad en España estaba, lo que no era visible. Los flujos migratorios lo que han hecho ha sido visibilizar y aumentar en cuanto a número la diversidad, pero esta diversidad ya existía. Y desde luego la existencia de esa diversidad antes no gozaba de la libertad religiosa que gozan hoy prácticamente todos los grupos. No olvidemos que la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales que la Constitución concede a todos los ciudadanos. Vale. A lo largo de las últimas décadas, sobre todo a lo largo de las 3 últimas décadas, se han diversificado muchísimo los lugares de origen y de destino de los migrantes. Han cambiado las motivaciones que les traen a este país, así como las condiciones de viaje. Y también ha variado bastante, ha cambiado la legislación migratoria y la legislación laboral que les afecta a ellos directamente, tanto como el contexto político, sociocultural, pero no solamente en este país, también en los países de origen de los migrantes. Es por ello que el perfil del inmigrante hoy en día es sumamente heterogéneo, ya que va desde las personas que no tenían ninguna cualificación a personas que están altamente cualificadas. Venir de Suecia a ser un directivo no por ello deja de ser un inmigrante, aunque hoy en día hablemos de expatriados para referirnos a los migrantes occidentales y inmigrante para hablar de las personas que proceden de países en vías de desarrollo o subdesarrollados, que cada vez son menos. También las formas de llegar han ido variando. En este perfil encontramos desde los que llegan en patera hasta los que llegan con permiso de trabajo, con toda una amplia variedad, los que vienen con permiso, los que vienen sin permiso, etc. Los que vienen ya siendo miembros de familias con una larga tradición migratoria, no olvidemos que dentro de las estrategias familiares diversificar los lugares de migración de la familia hace que permite y favorece que esta familia pueda subsistir y unos miembros se ayudan a otros. Es frecuente encontrar a uno en Francia, a otro en España, a otro en Italia y entre todos ayudan a la familia en origen. Los migrantes llegan a España con un acervo de referentes simbólicos de su cultura de origen. Y en este bagaje, en esta maleta que traen, la religión es uno de los elementos más o menos significativos, dependiendo de la procedencia de sus universos simbólicos. Esto está generando en el campo de las fuerzas sociales, en España y en los lugares de origen, un incremento visible y notorio de las agrupaciones culturales y religiosas cada vez más diferenciadas. Y sobre todo diferenciadas tanto entre ellas como hacia la religión que hasta este momento ha sido la mayoritaria, que sigue siendo mayoritaria, que es la religión católica. El catolicismo en España hasta hace unos años era el único referente conocido, establecido y la institución hegemónica, religiosa hegemónica. Pero las migraciones, al visibilizar la diversidad y al aumentarla numéricamente, esta diversidad, lo que están haciendo es están consiguiendo traer una serie de
transformaciones importantes al hecho religioso. Es como si el hecho religioso se hubiera convertido en un gran mercado donde unos y otros están compitiendo por las mismas personas. En este esquema es un esquema muy sintético, muy resumido, de una parte de la diversidad que podemos encontrar en España. En el caso de las religiones de base cristiana, esta diversidad podemos remontarla si hablamos de protestantes, al siglo XVI. Andalucía, en concreto, está en el origen de la Reforma protestante, ya que en Sevilla, en Santiponce, se tradujo por primera vez la Biblia al castellano, lo que estaba prohibidísimo. Pero si se fijan, perdón, hay una amplia variedad y todos ellos están compitiendo en el mismo hecho social. Todos quieren conseguir más seguidores. Y esto produce una serie de cambios en el fenómeno religioso. Estas transformaciones afectan, en primer lugar, a los propios creyentes, quienes, a grandes rasgos, siguen un doble proceso que se retroalimenta. Por una parte, se ven obligados, abocados al ejercicio de su creencia en una situación nueva. Cuando el migrante llega aquí, por muy religioso que sea, la práctica religiosa, aunque compartamos religión, no es exactamente igual a la de origen y tiene que adaptarse. Lo que puede suponer una relativización y un replanteamiento de la propia religiosidad. Lo que hacía yo antes en casa estaba bien, es ahora lo que hago ahora está bien y puede generar tensiones espirituales que pueden llevar a otra serie de elementos. También forma parte de todo esto el mismo trayecto migratorio. Por otra parte, esta reflexión sobre sus propias creencias y prácticas le va a tener que llevar a escoger si mantenerse dentro de su tradición religiosa, si cambiarla o si eliminarla completamente y abandonar todo tipo de prácticas. Generalmente, el migrante opta en relación a cuál sea la consideración que en el lugar de origen tenga la religión suya, perdón, que en el lugar de destino tenga su religión de origen. Hay religiones desconocidas, exóticas, orientales, que queda muy bien. ¿Qué soy? Soy budista tibetano, zen, taoísta, queda así como muy exótico. Pero luego hay otras religiones que tienen una carga, yo diría peyorativa, entre la sociedad mayoritaria. No voy a hablar de los musulmanes, sino, por ejemplo, seguir determinado tipo de cultos afrocubanos. Dice, ¿qué está haciendo? El seguidor de los orishas, hacer vudú, ser cienciólogo, no tiene una buena consideración y, sin embargo, forma parte de la diversidad de este país. ¿Un cienciólogo qué va a hacer? ¿Seguir aquí siendo cienciólogo o va a dejar? Pues va a depender mucho cómo quiera integrarse, cómo quiera relacionarse con la sociedad de acogida, cómo va su mantenimiento de la práctica religiosa. Esta gran diversidad que abre un gran mercado religioso, un espacio en el que las distintas religiones compiten por la adhesión de sus creyentes, también hace que este espacio cambie y, a su vez, estamos viendo cómo este espacio está siendo regulado cada vez más jurídicamente al amparo de la Ley de Libertad Religiosa. En este contexto también hay que añadir un elemento muy importante a la hora de hacer el análisis, que es la reformulación del hecho religioso en el espacio secularizado. Europa y España, en tanto que país europeo, es un espacio secularizado. Las religiones están siendo expulsadas del espacio público y las instituciones están asumiendo elementos, características, actividades que hasta ahora habían sido prerrogativa de la Iglesia Católica. Un magnífico sociólogo, José Casanova, se refiere a la secularización, se refiere a esta situación de sociedad secularizada, que no laicizada, sino secularizada, que es distinto. No hay una prohibición o un rechazo a la religión, sino que se la aparta.
Es decir, una apropiación, bien por fuerza, bien por omisión, por parte de las instituciones, de funciones que han sido tradicionalmente religiosas o eclesiásticas. En este contexto, hablar de inmigración desde las instituciones es hablar de gestión. Básicamente es gestionar la inmigración, es gestionar la diversidad religiosa. Y vamos viendo cómo las distintas instituciones, cuando hablan de diversidad cultural religiosa o gestión de la inmigración, las tradiciones de la religiosidad de los migrantes en origen son tratadas más o menos como un folclore o como algo anecdótico, pero no se las toma realmente en serio. Es muy curioso esto. También en este contexto secularizado, en tanto que las instituciones han asumido determinadas actividades que ellas realizaban, ha dado una mayor autonomía a las religiones para poder concentrarse o para poder derivar su actividad hacia otros sentidos. Y es precisamente aquí en la definición del campo religioso donde cabe hablar de religión e integración en contextos de migración. Hablar de inmigración extranjera parece, cuando uno lee cualquier libro, cualquier estudio sobre inmigración, la palabra clave siempre es integración. ¿Cómo integramos? ¿Qué políticas de integración se hacen? ¿Cómo hacemos para que sean como nosotros? ¿Y por qué tienen que ser como nosotros? Son muchas y muy diversas las teorías en relación a la integración. Perdón. Cuando estaba hablando de cómo la inmigración lo que ha hecho ha sido visibilizar la inmigración, les tengo aquí algunos ejemplos de iglesias, de comunidades, ¿se ve bien?, que han surgido directamente de la migración. Tenemos aquí esta es muy divertida. Es una iglesia evangélica nigeriana. Los nigerianos mayoritariamente son cristianos y además evangélicos y además pentecostales dentro del evangelismo. De forma que los pastores a veces surgen, los guías, uno tiene una visión, va a hacer la visión, monta su iglesia y luego tiene seguidores. Este es el caso, sería el caso de esta iglesia evangélica nigeriana, donde además a mí una de las cosas que más me llama la atención es la estética. La estética a la hora de adornarlo todo. Bueno, los instrumentos de música son fundamentales, pero es una estética muy majestuosa y además con muchísimo uso de los espumillones de Navidad. Y eso, de los brillos, es interesante. Un culto evangélico nigeriano puede durar en torno a unas 3 horas, más o menos, con cantos y demás. Esta de aquí es una iglesia evangélica china, creada por inmigrantes chinos. Que uno piensa en los chinos y piensa, pues serán orientales o algo así, pues también hay grupos importantes de colectivos chinos evangélicos. Una mezquita, aquí tienen muchas. Esta es una iglesia evangélica rumana en Roquetas de Mar. Digamos que evangélicos, musulmanes y católicos son los que más se han ido centrando en los colectivos migrantes, sobre todo en los primeros momentos de los trayectos migratorios, para ayudar, para establecer espacios de sociabilidad para los inmigrantes. Bueno, como decía, cuando se habla de inmigración, inmediatamente viene la imagen de integración. Son muchísimos las posiciones teóricas, los estudios que se han hecho sobre el tema de la integración, desde el punto de vista de las políticas migratorias, de lo jurídico, de lo sociológico, incluso hasta de lo antropológico, hay que actuar desde la multiculturalidad, la interculturalidad, lo educativo. Yo no voy a entrar en estas discusiones, pero sí me parece interesante reflexionar sobre cómo la Unión Europea define el concepto de integración. Y utilizo esta definición de la Unión Europea porque al fin y al cabo es desde donde se marcan las pautas para las legislaciones sobre las políticas migratorias en toda Europa.
Desde la Unión Europea se define la integración como un proceso de doble sentido, basado en los derechos recíprocos y las obligaciones correspondientes a nacionales de terceros países con residencia legal, o sea, las relaciones y los derechos de los nacionales de terceros países con residencia legal y la sociedad de acogida. Esta definición es interesante, en primer lugar, porque habla de un proceso y ya no se habla, como se hablaba hasta hace relativamente poco tiempo, de la inmigración como un hecho, como una actividad puntual que se hace, termina y se acabó, sino como un proceso, y como un proceso en el que están implicados tanto el que llega como el que está ya aquí, y que tiene que recibir al que llega, y que tiene que convivir con el que llega, y que en este contacto se van a producir cambios. Desde ese punto de vista es muy interesante. En este cambio van a modificarse tanto los migrantes como la sociedad de acogida. Y este concepto, que normalmente cuesta verlo en los estudios sobre migraciones y sobre todo cuesta trabajo ver estudios que analicen cómo la sociedad receptora está cambiando a partir de los flujos de migración. Son muy pocos realmente. Con los alumnos de trabajo social yo a veces comento y digo, bueno, a vosotros, por ejemplo, ver una caja de cuscús o las algas, hacer el sushi en el Lidl, en el Mercadona, os parece normal, ¿no? Pues esto no era normal hace 20 años. Esto ya nos está hablando de un pequeño cambio. Puede ser, vale, que sea alimentario, pero sí nos está marcando pautas, nos está dando indicios de que la sociedad contemporánea está cambiando. Bueno, por no hablar de todos los programas como Masterchef y eso que utilizan cosas, o cuando ya es Asia en el Corte Inglés. Curiosamente siempre es con un aspecto muy folclórico. Es curioso, pero por lo menos ya se empieza a ver, y sería interesante seguir reflexionando sobre cómo la propia sociedad cambia en relación al que viene. Esta definición también es muy interesante porque establece una limitación. Nacionales de terceros países con residencia legal, con lo cual todos los que se encuentran en situación irregular están fuera de los procesos de integración o de las actividades de integración ejercidas desde las propias instituciones. Esto directamente va en contra de los derechos humanos, como mínimo. Pero como concepto en contra del propio concepto de la ciudadanía. Pero sí es interesante tenerlo en cuenta porque este tipo de definiciones explican el porqué de muchas políticas en relación a la gestión de la inmigración y a la integración. A diferencia de las definiciones de la Unión Europea, las religiones no van a tener en cuenta para nada la situación legal. Es más, muchas de ellas van a centrarse más en aquellos migrantes en situación irregular, en tanto que son los más vulnerables, en muchos sentidos. Vale. Asimismo, cuando hablamos de proceso, no podemos olvidar que en el debate de la integración, pasa también por el debate de las identidades. Al igual que el migrante cambia y la sociedad acogida cambia, también cómo construimos nuestras identidades, cómo construimos al otro, cómo el otro nos construye a nosotros, va a hablar de cómo vamos a llevar adelante estos procesos de integración, en tanto que el cómo construyamos al otro es lo que va a definir el lugar que le vamos a dar en nuestra sociedad. En este caso, la definición de la Unión Europea ya deja fuera de la sociedad a todos los que no tienen residencia legal, es decir, a todos los que están en situación irregular. Ya no tienen derecho a ninguna política, ninguna pauta de integración. Ya se los ha definido los que están dentro y los que están fuera. Quiénes son de los nuestros, a quiénes van a quedar en la periferia. Y en el juego de identidades es importante, no solamente es importante por cómo nos construimos, sino también por cómo nos construyen, porque esto es lo que va a definir nuestro lugar en la sociedad.
tanto, a ver, cuando digo nuestro, el de todos. Vale. Por otra parte, esta definición también es interesante en tanto que el reconocimiento a la diversidad de las sociedades contemporáneas, en tanto que es un proceso en doble sentido, debería ser tenido en cuenta. Insisto, lo tenemos poco en cuenta, lo tenemos muy poco en cuenta. Si nosotros fuéramos capaces de darnos cuenta de nuestros propios procesos de cambio a través del contacto, posiblemente muchas de las cosas que se hablan en estos congresos sobre inmigración ya no tendrían sentido. Estaríamos hablando del pasado, estaríamos hablando de historia, no del presente. Bueno, para el migrante el desplazamiento supone un distanciamiento radical de lo que hasta este momento era su vida cotidiana. Tiene que adentrarse en un nuevo espacio, frecuentemente hostil, del que tiene un conocimiento más o menos parcial y más o menos fragmentado, muchas veces construido a través de las tecnologías de la comunicación. En este nuevo contexto, el migrante, aquel que se desplaza, tiene que aprender las reglas del juego, del lugar de acogida. Tiene que aprender desde la forma de saludar, cómo conseguir alimento o incluso comprender cómo es percibido por la sociedad receptora. Porque uno puede venir, tener un alto concepto de sí mismo y cuando llegas aquí, lo primero que sucede en la migración es el desplazamiento. Da igual cómo eras en origen. Cuando llegas a destino, eres un inmigrante más. Se te desclasa de tu situación. Entonces, comprender, entender cómo se ve al inmigrante, cómo el inmigrante es percibido por la sociedad receptora es importante para él. Para lograr... Perdón, es que estoy resfriadísima. En estos primeros momentos, el migrante lo que suele hacer es, si no viene ya por una recomendación de un amigo o por alguien conocido, es buscar y encontrar espacios de sociabilidad donde pueda comunicarse en su propio idioma, en caso que sea distinto del español, reproducir sus pautas culturales de origen, establecer un campo social de relaciones, de amistad, de apoyo, reivindicaciones, resolución de problemas, etc., y expresar de una manera más o menos formalizada su identidad colectiva, comenzando a definir su posición en la sociedad de destino, pero definiendo su posición desde un contexto donde se le valora como persona, donde el término de inmigrante pasa a un segundo lugar y donde es valorado. Si yo soy chino evangélico y me voy a una iglesia evangélica china, lógicamente voy a poder ir no solamente socializar con la gente, sino también que los demás me expliquen cómo soy percibido, pero en un sitio donde no me siento por debajo, sino que soy igual a los demás. Y esto es importante. Y es aquí, en este sentido, en esta búsqueda de lugares, espacios de sociabilidad, es donde entran en juego las religiones. No pensemos que esto es algo que es contemporáneo, que solamente ocurre con las migraciones internacionales contemporáneas, más recientes, sino que esto es algo que a lo largo de la historia lo podemos ir viendo por todas partes. A mí me gusta poner la comparación de decir, es que cuando te dicen, no, es que las religiones, es que ¿para qué van a ir a un sitio? Y dice, vamos a ver, cuando los españoles migraban a Alemania, a cualquier lugar de Europa, a Canadá, a Australia, el episcopado español mandaba a los capellanes de la emigración, que eran las personas que dentro de del espacio, muchas veces a partir de casas regionales o de las casas de España o de las propias iglesias católicas, creaban los grupos de apoyo al inmigrante, a partir donde precisamente estos lugares de socialización donde poder hablar el propio idioma, donde poder encontrar recursos, donde conocer las reglas.
precisamente en esta sociedad en la que vivimos, las prácticas caritativas se han ido transformando en prácticas que ya no son individuales, sino que son colectivas, y que se han convertido prácticamente en prácticas humanitarias, adoptando las distintas confesiones el modelo de ONG o de asociación o asociación benéfica. Estas son algunas: Betel, Remar, todos ellos son iglesias. Remar es la Iglesia de Cristo, Betel es, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero son iglesias evangélicas, son denominaciones que se han convertido a sí mismas en prácticamente ONGs para poder llevar adelante todo el trabajo asociativo y todo el trabajo de ayuda al otro, ya sea inmigrante, ya sea atención también a todo tipo de personas con todo tipo de drogadicciones. Esta obra social va transformando la vida asociativa de la gente va allí ya no solamente al culto, sino que también a hablar, a encontrarse, a reencontrar trabajo, a buscar un mueble de segunda mano. Está unido a los modos de socialización con el entorno y tiene una función educativa bastante clara, ya que garantiza la transmisión religiosa a las futuras generaciones. Si se fijan en esta iglesia, no sé si se ve muy bien. Esta es una iglesia también nigeriana, la Iglesia de Cristo Divino. Es una iglesia nigeriana muy, muy, muy interesante. Es una iglesia nigeriana que está dirigida... ¿Se ve? Vale, esta es la Iglesia de Cristo Divino, es una iglesia nigeriana que está dirigida por una pastora, por una mujer pastora, sumamente activa, que procura ayudar a todos los inmigrantes subsaharianos independientemente de cuál sea el país de origen. Ha montado en Sevilla un sistema de gorrillas a los que les ponen un uniforme, les da un carnet, son todos irregulares, pero ha conseguido que la práctica del gorrilla la está dignificando en determinados barrios y la gente ya no tiene miedo de dejar ir los coches. Y si se fijan, aquí pone: acude para problemas de trabajo, o sea, acudir cuando uno tenga cualquier tipo de problema que pueda acudir. Acude para problemas de trabajo, salud, impotencia, problemas económicos o familiares. Cuando estuve haciendo la entrevista le pregunté: ¿qué pasa? ¿Mucho nigeriano impotente o qué? A ver, me llamó mucho la atención que entre todas las necesidades básicas a las que ofrecen ayuda estuviera precisamente eso. Y me dijo que no, que en la emigración se come mucho el coco y entonces por medio de determinadas hierbas y rezando mucho volvían a ser, ella me dijo, normales. Utilizo las palabras de ella, pero esto lo podemos encontrar también esto nos indica también cuáles son las necesidades básicas y cuáles son los elementos importantes de cada uno de las personas. Si no, no se harían. También dentro de esta obra social están los bancos de alimentos, el ayudar a hacer los papeles, situaciones se establecen consejerías matrimoniales, también favorecen los noviazgos, hacen de mediación en caso de abusos y violencias dentro del propio seno familiar, etc. Y, por supuesto, como pueden ver, también las propias confesiones se ocupan del tema de la muerte, que es importante. Ya no es tener cementerios de la diversidad religiosa en España, es que si yo soy migrante y quiero descansar al final de mis días con mi gente en mi tierra, es mi propia confesión la que me va a facilitar. En este caso es la Unión de Comunidades Musulmanas Catalanas las que han hecho esta corporativa funeraria. Es interesante porque normalmente el migrante, cuando migra, no piensa en la muerte. Uno piensa en la muerte cuando ya se establece y cuando ya ha resuelto todas las necesidades primarias y empieza a pensar en el después. Vale, ya me queda poco. Las congregaciones de inmigrantes, vale.
Las congregaciones de inmigrantes en determinados espacios de culto no siempre es bien vista por la sociedad mayoritaria, lo que puede... bueno, esto también, si ven aquí, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, en distintos idiomas para las distintas congregaciones. Si uno está en la península y está buscando a alguien para que ayude a elaborar las tareas de casa, poner anuncios en la iglesia da como más garantía de que la persona que se está ofreciendo es de fiar. Gracias. Todas estas cosas también, a veces parecen, desde fuera parecen un poco extrañas, un poco paradójicas, pero luego en la práctica ocurren, así de claro. Como decía, los espacios de culto son espacios multifuncionales y espacios para la sociabilidad de los fieles. No obstante, cuando un espacio de culto tiene mucha asistencia y los fieles no conviven demasiado con el vecindario puede llegar a enfadarse, puede llegar a molestarse y pueden generarse situaciones de conflictividad social. Es lo que se llama el fenómeno NIMBY, no en mi patio. Yo respeto la diversidad, respeto mucho al otro, yo respeto a todo el mundo, pero mira, a mí no me colocas aquí ni una iglesia evangélica que están toda la mañana del domingo con las músicas a todo volumen, ni me pongas aquí una mezquita porque eso devalúa, según dicen, mi casa. Entonces, por una parte sí se convierten en espacios para la sociabilidad, pero cuando estos espacios se hacen muy endogámicos, muy hacia adentro, y las relaciones con el vecindario no son fluidas, pueden llegar a deteriorarse y constituirse en crearse un importante conflicto social. O sea que no todo es color de rosa, eso también hay que tenerlo en cuenta. Precisamente para evitar el fenómeno NIMBY es lo que en muchos municipios lo que están haciendo es obligar a trasladar los lugares de culto a la periferia de los núcleos urbanos, a polígonos industriales, a la entrada de los pueblos, a la salida de los pueblos, con objeto de que los vecinos no vean perturbada su vida cotidiana. Estos son 3 ejemplos, podría traer un montón. Cada vez está más de moda y cada vez más la gente está por sacar los espacios de culto fuera de los núcleos urbanos, pero no las iglesias católicas. Siempre al otro. Es decir, cuando sacamos al otro fuera del núcleo urbano, lo que estamos haciendo es también limitando sus posibilidades de integración. Le estamos dando un lugar distinto. Somos todos muy buenos, respetamos a todo el mundo, pero fuera. Es interesante. Vale. Otras actividades realizadas por las comunidades religiosas es todo lo que tiene que ver con la educación. Esto lo traigo por si alguien quiere debatir. La enseñanza religiosa en la escuela pública. El gran debate de este país. ¿Hay que enseñar religión en la escuela pública o no? Los acuerdos de cooperación de 1992 establecen que las 3 religiones que tienen el acuerdo más la religión católica tienen derecho a tener enseñanza religiosa en la escuela. El debate normalmente va por sacar fuera la religión católica. ¿Y qué hacemos con las otras? Este es el impreso que la Junta de Andalucía da a los padres cuando llega el momento de inscribir a los alumnos para cada curso. Y en el recuadro pueden ver que es la opción de si quieren algún tipo de religión o no. Esta es la teoría, se da el impreso. Otra cosa es que haya. Ceuta tiene 14 profesores de religión islámica en la escuela pública, pero no tiene ningún profesor de religión evangélica ni judía. El caso de los judíos es distinto porque ellos van por otro lado, pero no hay ningún profesor de religión evangélica. En Andalucía hay cerca de 60 profesores de religión evangélica y 17 de religión islámica. Curioso. Y eso no quiere decir que hayan más evangélicos que musulmanes en Andalucía. Pero bueno, este es otro de los temas. También, según cómo se trate esto que se llama la discriminación positiva de la mayoría de los niños por un lado y luego los otros por el otro lado,
también genera en el imaginario de los niños, establece las diferencias. Yo no soy como la mayoría, yo me llevan a una clase aparte. Esto en lugares donde la diversidad religiosa es importante, donde la diversidad religiosa no es tan importante, existe, pero hay una mayoría católica y unos pocos de otras religiones, genera que dentro de la propia escuela se establezcan diferencias que además indirectamente son implementadas por el propio profesorado, al establecer unos horarios que no coinciden religión católica con las otras religiones, sino que las ponen aparte, con lo que el sentimiento de quedarse fuera, de ser el bicho raro de los niños, es importante. Problemas de integración a la larga. Las propias comunidades también establecen enseñanza y educación no solamente religiosa, sino también de idiomas y de muchas cosas dentro de los propios centros. Educación para adultos, educación para niños, educación para aquellos que quieren convertirse en pastores o en religiosos y dedicarse a ello íntegramente. Esta enseñanza y educación también forma parte de las necesidades, digamos, primarias del inmigrante, en tanto que qué hace con los hijos, cómo los puede educar en mi idioma o en que aprenda otras cosas, o que aprenda lo de la sociedad mayoritaria y que yo pueda controlar en cierta forma eso, que no sea el extranjero, el otro, o sea, el extranjero para ellos somos nosotros, para que no seamos nosotros los que controlemos a sus niños. Y ahí juega también un papel importante y también de cara a la propia supervivencia de las propias religiones. Otro elemento es el de la reproducción de las devociones en destino. Como digo, la sociedad secularizada está transformando las devociones y los rituales prácticamente en folclore o en algo, eliminando toda la parte de creencias, lo convierte en algo cultural y casi prácticamente sin sentido. Curioso, yo entre mis alumnos, la mayoría, por no decir la práctica totalidad, desconocen que el carnaval forma parte de un proceso ritual religioso que concluye en Semana Santa, que es el inicio de la Cuaresma. Carnaval, Cuaresma, Semana Santa, lo desconocen completamente. Es más, siempre dicen, no, esto es algo romano, vamos a ver. En fin, la reproducción de devociones en destino, el sistema de creencias, no tiene por qué ser precisamente el sistema de creencias, tiene su parte cultural, su parte de creencias, y eso también se ha hecho en todas partes. Tienen aquí las hermandades del Rocío en Madrid, la hermandad del Rocío en Bruselas, que nos parece como normal, pero también la celebración de las otras religiones, de la diversidad, también en el propio espacio público. En Ceuta celebrar el Eid el-Fitr o la fiesta del borrego no es nada raro. En Sevilla sí. En Sevilla raro. Pero los que ven ahí no son todos inmigrantes, la mayoría son españoles que no han emigrado, españoles de origen, casados con inmigrantes o sencillamente que se han convertido. Esto es un motivo, esta reproducción de devociones, en el caso de los inmigrantes, contribuye en gran medida a afianzar tanto lo que es la comunidad, las relaciones de sociabilidad, como las propias identidades. Y contribuye también a la transformación de la identidad, la propia transformación de su propia identidad, en tanto que esta reproducción es producción y reproducción, nunca va a ser igual que en origen. Entre otras cosas porque el inmigrante no conoce todas las pautas que deben seguirse en cada uno de los rituales. Entonces tiene que ir aprendiendo, tiene que ir preguntando, hablando por los libros. Entonces en esta producción y reproducción de devociones también hay una producción y reproducción de identidades. Uno va creando su propia identidad. ¿Qué ocurre cuando la comunidad religiosa, en la solución de las necesidades primarias de trabajo, de sociabilidad y demás, lo que hace es integrar tanto al inmigrante que limita las posibilidades de su relación con la vecindad? Es decir, los chupa,
es lo que se denomina la hiperintegración. Quien se encuentra en una crisis de referentes identitarios, sociales, económicos, encuentra en un grupo religioso que le soluciona todas las cosas, tiende a quedarse en él, tiende a trabajar con los del grupo que trabajan entre ellos, tiende a casarse con ellos. Entonces esta hiperintegración lo que acaba generando puede acabar generando retos. Si las confesiones religiosas no facilitan las relaciones con el vecindario, no solamente la conflictividad social es a través de los fenómenos NIMBY, sino que también pueden generar una cierta un cerramiento en sí mismo, generando precisamente estos retos que se inician en una comunidad y acaban creando barrios. No es exclusivo de ninguna confesión, esto no es exclusivo de ningún grupo inmigrante, sino que en todos lo podemos encontrar. Salvo la foto de Logroño, todo lo demás lo vemos en Andalucía. La tienda china es de evangélicos chinos. Los de la Iglesia Evangélica China de Granada son estos. Todo en chino, todo para ellos. No hablan ni papa de español. Han contratado españoles para evitar que les roben. Pero bueno, esto, al igual que el fenómeno NIMBY, la hiperintegración puede verse como uno de los hándicaps con los que la diversidad religiosa, pero también las distintas asociaciones y grupos culturales que se crean para ayudar a la inmigración, es uno de los hándicaps con los que debe luchar. En definitiva, y con esto concluyo, como se ha visto así muy rápidamente, las distintas actuaciones que realizan las distintas religiones tienen mucho que ver con las dimensiones en las que se va estructurando el proceso de integración. La religión y la consiguiente conformación de los inmigrantes en comunidades religiosas constituyen una estrategia de actuación eficaz para estos en destino, siempre que no se encierren en sí mismos, y que puede contribuir en gran medida a su integración, sobre todo en los primeros momentos. Los migrantes raramente rompen sus vínculos con las sociedades de origen. Sin embargo, para mantener dichos vínculos, deben crear nuevas estrategias, nuevas formas de relación que necesariamente pasan por la reelaboración de los referentes identitarios. En este proceso de redefinición de identidades se exige también una redefinición de las relaciones que afectan tanto al migrante como a la sociedad mayoritaria. Y en este sentido la religión puede jugar un papel importante. Como se ha visto, son muy diversos los ámbitos en los cuales el hecho religioso está presente en el proceso de socialización y en la estructuración de la relación que los inmigrantes establecen entre sí con la comunidad de origen y con la comunidad receptora. Las prácticas religiosas inciden en el proceso de socialización de los migrantes y simultáneamente la migración transforma también las prácticas religiosas y el sentido atribuido a las distintas religiosidades. Sin embargo, hay un elemento en este panorama que se presenta como problemático por las consecuencias que puede tener en la capacidad de participación y subjetivación de los individuos, y es la forma en la que se construye la distancia que va del individuo a la comunidad y de la comunidad a la sociedad más amplia. Cómo construimos el espacio, nuestro espacio, el espacio de ellos y las relaciones o falta de relaciones que se establecen entre ellos. La integración eficaz de los inmigrantes en la comunidad religiosa, a pesar de su gran valor en la resolución de problemas inmediatos, no necesariamente constituye una etapa o fase del proceso de integración a la sociedad más amplia. Y si bien es cierto que la mayoría de los individuos se movilizan y participan activamente en el trabajo de incidir en su entorno, de socializar con el vecindario más cercano, más lejano, sí que es cierto que en otros casos la integración del migrante en la comunidad religiosa ha implicado su disolución en el interior de la misma y su aislamiento de los otros espacios de socialización, frenando precisamente el proceso de integración. Es lo que he llamado la hiperintegración, que dificulta y limita su participación en la sociedad de destino. Lo que sí es cierto, en definitiva, es que resulta cada vez más claro que analizar los procesos de integración
a la hora de analizarlos hay que tener en cuenta no solamente los procesos de redefinición identitaria, sino también los vínculos que se establecen en el sistema, en los distintos sistemas de creencias. Tanto la reelaboración que hacen ellos, las relaciones que se establecen con la sociedad de origen y con la sociedad de destino. Y en la forma en la que, a partir de cómo creamos estas relaciones, cómo nos vemos y cómo nos ven y cómo nos situamos, es la forma en que nos vamos a construir a nosotros y cómo el otro nos va a construir y cómo vamos a construir el otro. Es decir, a partir de este análisis de identidades, a este juego de identidades, de formación y creación y recreación de identidades y de que al fin y al cabo las identidades tienen que ver mucho con el sistema de creencias, nos va a hablar del lugar en el que estamos en el mundo y en el que vamos a situar a los demás. En este sentido, las prácticas religiosas permiten crear y recrear nexos y estrategias de comunicación. Y más allá de sus efectos positivos o negativos, en el proceso de integración, lo que está claro es que la práctica religiosa y el análisis de la integración juega un papel muy importante en todo este tipo de procesos que deberíamos tener más en cuenta a la hora de analizarlos y sobre todo ver las distintas perspectivas. No solamente analizar al migrante como migrante, sino también analizarnos a nosotros en relación al migrante. Muchas gracias. Abrimos un turno de si alguien quiere comentar algo, preguntar alguna cuestión de la exposición del profesor. A mí me ha llamado la atención la foto del capellán católico inmigrante, ¿cómo se llama? ¿El canadiense? No, el español, los españoles que viajaban capellanes de migrantes. Es que creo que Astayus fue capellán. Astayus fue capellán de inmigrante, ¿no? Siguen existiendo, ¿eh? Siguen existiendo. Sí. Sí, preguntarle, vamos a ver, la comunidad religiosa está obligada de alguna forma a establecer algún tipo de control de estos inmigrantes que llegan y en el caso de que sea necesario establecer control, ¿tienen que poner un conocimiento del Ministerio del Interior? ¿Se ha enterado? ¿Sí? Y otra cuestión. Espera, lo voy a apuntar para no olvidarme. Dígame. Sí, en la práctica habitual vemos que, por el fenómeno que se dio aquí en Ceuta hace bastante tiempo, muchos de los inmigrantes que entraban buscaban cobijo, ayuda o apoyo en la Iglesia Católica. De ahí se creó una especie de conflicto porque no se sabía si se estaban un poco actuando de forma ilegal por parte de la Iglesia y por eso le preguntaba si es necesario, con la legislación actual, de que estas comunidades religiosas tengan que tener algún tipo de control. Me refiero a los datos de esas personas que llegan y si es necesario poner un conocimiento del Ministerio del Interior o colaborar con el Ministerio del Interior a efectos de la posible regularización de estos inmigrantes. Vale. Y tengo dos cosillas más, si quieres se lo cuento y se lo pregunto después o le pregunto luego. A ver, no tienen ninguna obligación, las comunidades religiosas no tienen ninguna obligación de dar ninguna lista ni de los fieles que van por la comunidad religiosa, independientemente de que sean regulares o irregulares. Y esto forma parte de la Ley de Libertad Religiosa precisamente. No se puede preguntar, se puede preguntar, pero tú estás en tu derecho a no responder. Y las comunidades religiosas, precisamente uno de los elementos, me voy a ir para atrás. ¿Por dónde me voy para atrás? Uno de los elementos de los acuerdos de cooperación es la inviolabilidad de los espacios de culto, es decir, son lugares donde todos los fieles están protegidos precisamente con la inviolabilidad y no hay ninguna obligación, ninguna, de dar cuenta de si un inmigrante es regular o irregular. Es más, a los ojos de Dios todos son iguales. Otra cosa es que aquellas comunidades que están puestos en el punto de mira de determinadas instituciones voluntariamente puedan
comunicar al Ministerio de Interior, a los representantes del Ministerio de Interior, la presencia de fieles en situación irregular o que no o de los que desconfían, pero es completamente voluntario, no hay ninguna obligación. Por la ley de seguridad ciudadana, o sea, por la ley Mordaza, quizás en aras de protección de cualquier posible atentado terrorista, podrían colaborar con esta comunidad religiosa. Si hablamos de atentados terroristas, estamos hablando de atentados terroristas de gente que se dice musulmana, supongo. En la mayor parte de las comunidades musulmanas de este país colaboran en cierta medida con las fuerzas de seguridad del Estado, de una u otra forma, entre otras cosas porque ellas son las primeras interesadas en que no tener follones dentro de sus propios círculos, y luego también por la consideración de que estos terroristas no son gente religiosa. Otra cosa es que utilicen la religión como tal. Pero cuando hablamos de inmigrantes irregulares, a ver, una iglesia evangélica no va a decir quiénes son. La iglesia católica, ¿qué va a decir? Tengo fieles de estos, son tantos irregulares y tantos no. No, su obligación es ayudar, sin preguntar. Otra cuestión, preguntarle, la obra social a través de ONG y de asociaciones asistenciales, ¿cómo viene a estar financiada? ¿A través de ayudas estatales o ellos mismos se financian? ¿O se exige algún tipo de requisito por religión o por grupos o por miembros? No sé, más o menos, ¿cómo iría? No, normalmente los que están constituidos, los que tienen constituidos jurídicamente, ya sea como ONG, ya sea como asociación cultural, la financiación la establece cada grupo. Por ejemplo, en el caso de Betel, al ser ONG, tienen una parte de financiación estatal, pero luego tienen también otra parte de financiación muy importante a través de los fieles y otra parte de financiación muy importante a través del trabajo que hacen. No olvidemos que las tiendas de segunda mano, los rastrillos, el rastro, te recogen los muebles, es un trabajo que hacen los fieles y con eso también están financiando a la propia iglesia. Esas asociaciones, por ejemplo, esa de Betel y eso en locales abiertos al público con ánimo de lucro, tendrá que tener algún tipo de control fiscal, ¿no? Claro. Claro, a ver, es que una cosa es la iglesia y otra cosa es la ONG. Sí, me refiero a la obra social. La obra social básicamente tiene un control social. Es más, cuando uno da un donativo a cualquiera de estas iglesias, luego recibe el certificado para descontárselo en el impuesto de la renta. Bien. Eso está perfectamente. Y ya por último, ya no la cuento más. Ha comentado usted que efectivamente la práctica religiosa de distintas religiones es fundamental para la integración del inmigrante en nuestra sociedad. Importante. Importantísimo, ¿no? Sí. Importante, fundamental. Pero sí es cierto que, por ejemplo, determinadas prácticas religiosas podrían tener algún tipo de roce con actividades ilícitas o incluso con sanción administrativa, ¿no? ¿Cómo se regularía eso? ¿Cómo se evitaría eso? La libertad religiosa en España, el único límite que tiene es el del orden público. Si una práctica religiosa va en contra de la legislación vigente, por ejemplo, la ablación de clítoris, completamente prohibida, que no es una práctica religiosa, pero bueno, pero eso completamente prohibido. La bigamia, la poligamia, práctica religiosa, pero la legislación vigente la prohíbe. O, por ejemplo, algún ritual que sea como el de los siís, de darse en la sura cuando se dan en sangre o cosas de estas. Si va en contra, si puede provocar un disturbio o va a ir en contra del orden público, se prohíben. No olvidemos que cualquier acto en el espacio público tiene que tener el permiso del Ministerio de Interior, no del Ayuntamiento, de Gobernación. Pues muchísimas gracias. De nada. Sí. Bueno, mientras que ¿no crees que el tema de los marcadores étnicos tiene mucho que ver también con cómo funcionan los medios de comunicación? Son los que crean esos marcadores étnicos realmente, no los
los vecinos y tal, sino que lo que reciben, o sea, el concepto subsahariano que tú dices, por ejemplo, ¿no? Lo políticamente correcto. Sí, no, ese tipo de marcadores yo creo que son ellos los que los introducen en el lenguaje cotidiano. El otro día le comentaba Javier Ronda que hablaba de una noticia que habían dado en prensa o en televisión y hablaban que había habido un accidente de coche y habían muerto 2 personas y un portugués. Pobrecito mío. Por el tema de las diferenciaciones, es decir, la forma de hacer el marcador del marcador era diferenciar a 2 personas y un portugués, ¿no? En Murcia fue que habían muerto 5 trabajadores, una mujer y un marroquí. Con lo que... Sí. Hola, lo primero que quería era felicitarla por la conferencia. Usted y también a los organizadores del Congreso. Yo soy vigilante de seguridad en el presto servicio del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Llevo un par de años ahí trabajando y entonces creo que es muy interesante para mi labor ahí en el centro, pues todo lo que tenga que ver con estos temas, porque me toca diariamente en el servicio. Entonces tenía un par de cuestiones que preguntarle. ¿No cree usted que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en la estigmatización que se está haciendo de los colectivos, tanto de inmigrantes como de no inmigrantes? Porque yo soy musulmán, soy español de origen. ¿Me entiende? Por donde voy. Entonces, todos los términos que se utilizan inadecuadamente, yo pienso que no se hace por ignorancia, sino que se hace de manera voluntaria y con un fin. Es triste, pero es lo que pienso. ¿Me entiende? Y a usted, aparte de felicitarla, le quería pedir que había muchos temas de los que usted ha estado comentando, que usted ha zanjado con... Es curioso. Sí. Es escaso. Cuando no la conozco personalmente, no he tenido esa suerte, pero percibo que usted tiene una opinión clara sobre el tema y me gustaría que se mojara un poquito y diera su opinión real sobre qué se podía hacer y su opinión real sobre lo que se está haciendo en varios temas como lo que le he comentado. Y perdone y le doy muchísimas gracias porque yo salgo de aquí enriquecido. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad. Yo estoy convencida que es por ignorancia. Y me explico. Cada vez son más... O sea, la visión que yo tengo es... yo no soy periodista, no me manejo, pero veo cómo funciona el mercado laboral y cómo salen los alumnos de la universidad. Y aquí me voy a pegar tortas a mí misma. Pero sí es cierto que en gran medida hay determinados temas de los medios de comunicación que la gente no le apetece tocarlos. ¿Y a quién se le dan? Al becario. Y entonces eso muchas veces genera una bola de personas que no son profesionales que están opinando desde sus propios prejuicios. Ser periodista no significa no tener prejuicios, al contrario, los periodistas son unos magníficos transmisores de prejuicios y unos magníficos creadores de prejuicios y de lugares comunes y de frases que no dicen nada y de asignar. Son estupendos, de todo este magnífico y encantador lenguaje políticamente correcto, que es la mejor forma de enmascarar la realidad social. Yo estoy convencida que es mucho por ignorancia, hay una parte de narcisismo, pero mucho por ignorancia, porque de hecho, cuando un periodista ya tiene un bagaje y trabaja el tema y es conocedor del tema, se cuida muy mucho de determinadas asociaciones. Lo que yo decía antes generalmente se asocia la diversidad religiosa al inmigrante, y lo he dicho. La diversidad religiosa en España está presente desde el origen de esta tierra.
Otra cosa es que no se vea, otra cosa es que no se quiera reconocer. Otra cosa es que no se haya visibilizado o no se haya normalizado la situación, a pesar de que se ha hecho mucho trabajo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero ahí está, yo recuerdo la primera vez que empecé con ese trabajo, que me preguntaron cuando llegué a Ceuta, ¿qué distancia hay entre España y Marruecos? Esa misma pregunta se la hago yo a mis alumnos ahora. Porque igual que yo caí, y ahí me di cuenta de mis propios prejuicios y dije, ostras, has caído. Ahí vas tú de antropóloga, yo sé mucho, soy muy relativista cultural y caí como, digo, vale, pues muy bien, ahí está precisamente. Si esto es España, la diversidad que hay en Ceuta es la de españoles. Y eso, trasladarla a la península cuesta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. ¿En qué quiere que me moje? Se me moja un montón, me moja un montón. Una cosita que me ha quedado una duda. La primera imagen que sacó usted fue de la iglesia mormona. Sí. Y comentó usted que reciben a los inmigrantes y que les ayudan, incluso contra incluso parejas. Pero no ha comentado usted si es a cambio de una conversión, que si se tienen que convertir a mormones como previo paso a todas estas beneplácitos que digamos que le dan. Eso no lo especifica usted. He dicho que es una forma de proselitismo. Se tienen que dedicar unos años a trabajar por la iglesia y se supone que en esos años acabarán convenciéndolo para que se convierta. Vale. Era la duda que tenía. Muchísimas gracias. Bueno. Toda obra social tiene una parte de proselitismo. Aquí también hay la que se hace en la cárcel, por ejemplo. La que se hace en la cárcel, por ejemplo. Aquí en la cárcel aquí de los Rosales hay una obra que es una obra social, pero también hace proselitismo, evidentemente. Claro, a ver, las confesiones lo hacen por Dios y se supone que cada confesión está en posesión de la verdad, por lo tanto tienen su componente proselitista. Vete, ¿no? ¿Por qué no? Lo digo porque conozco a muchos musulmanes que han estado con problemas de drogodependencia, tampoco profesan la religión que digamos, pero que no les han hecho volverse cristianos. Y están allí, las Metevius, muchos se han recuperado. Yo lo conozco por experiencia. Sí, no sé, la obra es estupenda. ¿No? De oída. A lo mejor no es la excepción, pero es la regla. A lo mejor es que no han ido a la casa matriz de Málaga. Gracias. Bueno, pues vamos a dar por concluido, porque si no pisamos ya la siguiente hora. Muchas gracias, Sol, por a vosotros. Muchas gracias.